Seminario de Teología, 22 de marzo. Em, bien. No sé si Irene, tú quieres recapitular brevemente lo que vimos la vez pasada. Sí, profesor. Ah, Perfecto. bueno, lo que vimos la semana pasada es de que nos explicó cómo la teología estaba enfocada en distintos ámbitos, ¿no? Como lo filosófico, lo histórico, y también en lo histórico mencionó que había una escena que me llamó mucho la atención sobre la Sábana Santa de Turín, donde está registrado cómo la figura de Jesús, ¿no? Sigue todavía expuesta en esa sábana y que no hay ninguna forma que pueda ser mm, calcada exactamente como era esto, porque es casi como imposible que se vuelva a repetir esta Ah, exacto. escena. Sí, ahora que Ajá. me lo dices, me estoy acordando que no les mandé el link al video donde se explica eso con más detalle, que es muy interesante. Se lo voy a mandar después. No sé si Viviana vieron eso ustedes en lo de Cristología. Vimos la imagen, pero no, realmente no nos dio mucho tiempo de ahondar en el tema como tal. Pero sí, Ah, es muy interesante. vimos una que otra imagen en el PPT. Ah, ya no, es muy interesante ahondar como científicamente, tener una idea de las investigaciones que se hicieron. Claro, el largo de hacer, por eso yo no lo voy a hacer acá, porque como que son como mínimo 3 horas para hablar de eso. Entonces, pero tengo dos videos, uno un poquito más largo, sí, son como casi 2 horas, y hay un señor español que lo explica muy bien. Muestra todas las imágenes y toda la historia que ha tenido, y claro, y por qué efectivamente es un documento histórico eh, como irrefutable, que tiene efectivamente un testimonio importante. Claro, eso era en cuanto a la relación de teología con historia, como con los documentos históricos. O sea, la relación de teología con las diferentes ciencias tratamos en el fondo, ¿no? Em, Después de las ciencias históricas vimos la relación con... No, la primera que pasaste rápidamente es tu relación con la filosofía, que es como un tema importante, ¿no? La relación de teología con filosofía, lo que los teólogos llaman teología fundamental, o sea, los fundamentos como filosóficos de la teología. No sé si recuerdas algo de eso, de lo que dijimos sobre eso. Mm, Ahora no me acuerdo. Me acuerdo que lo anoté en mi cuaderno, solo que mi cuaderno no lo encuentro y no está. Sí. Ya, ya. Eh, bueno, eso va a ser, de todas maneras no es importante, digamos, explicarlo todo de nuevo ahora, pero sí decir que va a ser un tema importante en el curso. Es, digamos, la fundamentación filosófica es algo en la que vamos a insistir. De hecho, por eso yo también puse en el programa el libro de la sabiduría, porque este tema sapiencial, o sea, de la dimensión como de la reflexión humana, natural, que está en la base de la teología revelada. Entonces, está como relación en lo que es Dios que se comunica como directamente con nosotros en forma personal, que es lo propio de la teología revelada, pero esto a su vez tiene como base ciertas como presuposiciones básicas de la mente humana, o sea que en la mente humana hay ciertas ideas básicas que son en el fondo acordes a la teología revelada, como que no hay una contraposición entre lo que nosotros llegamos a intuir con la mente humana natural y lo que viene de la revelación. Por supuesto, la revelación dice cosas a las que no podríamos llegar solo con la razón natural, ¿no? Pero la razón natural tiene presuposiciones que orientan a la revelación, como casi que, como que encaminan a la revelación, ¿no? Y por eso estas presuposiciones están como ya en la filosofía pagana, en el fondo, ¿no? Y cuando los judíos, ¿no? Y después los cristianos la toman del mundo griego, las toman porque efectivamente se prestaban a eso. O sea, no es simplemente una operación de marketing, como a veces la han presentado, como que tomar lo que estaba de moda en la cultura griega, por ejemplo, para tener éxito, ¿no? Para que el griego escuchara
para que el hombre griego, romano, no sé, escuchara lo que le era familiar, ¿no? No, no es solo eso, no. Ellos fueron discriminando lo que eran efectivamente como puntos sólidos de la filosofía que forman la fundamentación racional de la teología. En la Biblia hebrea esos puntos filosóficos no estaban como sistematizados de un modo racional, pero sí estaban las ideas básicas, entonces había que ordenarlas, sistemarlas, y eso harán en parte los autores sapienciales judeo-helenísticos, como el autor del libro de la sabiduría, y después sobre todo lo harán los filósofos cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leeremos San Juan, no sé, veremos, claro, ciertos conceptos que vienen de la filosofía griega, como también se sistematizan después en la filosofía, en la teología cristiana. Eso en cuanto entonces a la relación con la filosofía. Después, ¿qué otra ciencia vimos? Filosofía, historia. Bueno, historia es bastante fácil de entender, son como los documentos históricos en el fondo que apoyan, en qué sentido los documentos históricos apoyan y ayudan, por lo tanto, a entender la revelación, que en último término es una revelación histórica, que ocurre en la historia, por lo tanto no puede contradecir como datos históricos, ¿no? Ahora, claro, ahí quizá el punto más fundamental que hay que tener en cuenta, que voy a recordar, es que no hay que nunca confundir cuando se trata de historia los hechos de las hipótesis, porque muchas veces los historiadores hacen pasar como si fueran hechos cosas que han construido ellos, ¿no? Como construcciones hipotéticas. Y entonces cuando un historiador nos presenta una versión de los hechos, hay que ir discriminando en el fondo cuál es el hecho, ¿no? En cambio de lo que es deducción de él, porque finalmente la historia, la historiografía, es una narración del historiador, donde los hechos están, pero después hay mucho de la creatividad, ¿no? del historiador. Ah, ahora sí, ahora te vemos. Perfecto. Entonces muchas veces bueno, y eso después, sobre todo si está bien presentado en un programa de televisión o del Discovery Kid, no Kid, del Discovery normal o del ¿cómo se llama? Del National Geographic y todas esas cosas que son maestros en presentar las cosas, uno tiene la sensación que es histórico, como hecho histórico lo que dicen, ¿no? Y en realidad hecho histórico es como el 10%, todo el resto es como narración, ¿no? Como la reconstrucción del autor que va en un cierto sentido, generalmente anticatólico, ¿no? Generalmente para, para refutar como la versión católica de los hechos. ¿Qué más? Después venía la relación con las ciencias naturales, ¿no? Otro punto como álgido, porque, porque ese es un punto álgido también, sobre todo hoy en día, o sea, en los últimos como, digamos, 200 años. Carlos, ¿llegó Carlos? Se perdió. Y Alexander está. Sí, profe, estoy tratando de poner mi computadora. Ah, ya llegaste a la casa. Sí, sí, sí. Ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, mientras tanto, seguimos explotando a Milagros. ¿Por qué es crucial entender este asunto como de la relación de la teología con las ciencias naturales, que ha sido como especialmente como cuestionada en todo el mundo moderno, en el fondo, en el que nosotros respiramos, o sea, son cosas que respiramos del nacimiento. Me acuerdo una parte en donde no sé si usted mencionó o un compañero de que se compara con la teoría de Darwin, por ejemplo, de que ya no, o sea, se desliga, ¿no? de la creación de Dios porque se cree que hemos evolucionado, ¿no? Como la teoría darwinista. Eso es lo que Mm. me recuerdo. Ajá. Claro, claro. En cierto modo hay que ahí aplicar un criterio análogo, no es exactamente lo mismo, pero es análogo al criterio que uno ocupa en las ciencias históricas, porque también se ocupa en definitiva en lo que es la historia natural, ¿no? Porque
lo que hace Darwin, en general las teorías cosmológicas, historia del universo, etcétera, al fin y al cabo también es historia. Claro, es ciencia, en el sentido que, claro, observan como ciencia no humana, no solo humana, porque observan como el universo en general. Entonces, claro, pueden observar fósiles, pueden observar montañas, etcétera, esqueletos, pero finalmente lo que hacen es reconstruir una narración, ¿no? Entonces, en el fondo ahí también hay que discriminar qué es ciencia en un sentido así como duro, de lo que es como la reconstrucción histórica, que al final es siempre muy subjetiva, ¿no? Y finalmente, sobre todo en este estudio, hay que discriminar lo que es em, realmente hecho comprobado históricamente de lo que es criterio filosófico para reconstruir una cierta narración. Por ejemplo, cuando yo digo, claro, las especies han evolucionado, ¿no? Pero digo, ¿cómo han evolucionado? Digamos, una cosa es decir, primero estaba, yo puedo tener un fósil que dice primero está un pez y después hay un ave. Pero ¿cuál es la causa exacta que hace pasar del uno al otro? Es algo que es mucho más difícil de decir. O sea, una cosa es decir, primero viene esto, después de lo otro, hacer una escala cronológica, ¿no? Como se dice, bueno, primero viene la Revolución Francesa y después viene Napoleón. Pero, pero ¿qué hizo pasar de lo uno a lo otro? Realmente esa pregunta es mucho más oscura. Y ahí lo de Darwin es mucho más, claro, una hipótesis que un hecho. Y sobre todo él le agrega después una presuposición filosófica, o sea que si primero fue lo uno y después lo otro, entonces no fue Dios que creó como las especies, como narra el Génesis. Y eso evidentemente es dar un salto, porque como es presuponer que si pasa de una manera o de otra, entonces Dios no pudo ahí tener que ver. Y, y en cambio, evidentemente, Dios estaba libre de usar el mecanismo evolutivo, digamos, que quisiera. No es porque haya, o sea, no es que un mecanismo evolutivo como tal me diga si Dios existe o no, porque Dios pertenece a una esfera de realidad que está por fuera de eso en el fondo, ¿no? Entonces, el decir que Dios creó las cosas y las pensó es una afirmación filosófica, teológica, que no me dice qué método evolutivo Dios iba a creer, si quería creer, digamos, crear las especies todas juntas o durante 100 millones de años. Eso en el fondo da lo mismo desde el punto de vista teológico. La idea básica para la teología es que haya en el fondo una racionalidad detrás de la acción, que efectivamente haya un plan racional, ¿no? Una inteligibilidad en el fondo de las cosas. Y en el fondo lo que la ciencia siempre supone para poder ser ciencia es efectivamente la inteligibilidad. O sea, que algo sea inteligible, más allá de cuál es la hipótesis correcta. Entonces la filosofía y la teología no se ocupan de cuál es la hipótesis correcta desde el punto de vista de lo que efectivamente pasó históricamente, sino que se ocupa de algo más amplio, más general que eso, de decir que como quiera que pasó, nosotros sabemos por un razonamiento anterior que pasó de un modo inteligible, que alguien tuvo que haberlo pensado para que pasara de un modo eh, que tuviera un sentido en el fondo, porque la idea de la racionalidad es buscarle un sentido a las cosas, ¿no? Por lo tanto, tanto a la historia humana como a la razón. Y ese sentido es algo que está más allá, evidentemente, de lo que se pueda observar como en los hechos empíricos. Es una presuposición de la mente, en definitiva, que hay efectivamente un sentido a las cosas, ¿no? Sin el cual las cosas no serían inteligibles. Entonces, finalmente la ciencia sería inútil, ¿no? O sea, no tendría sentido la ciencia si las cosas en sí mismas no tuvieran una racionalidad que yo pudiera descubrir, ¿no? Ah, ahora vemos también a Alexander, muy bien. Falta todavía alguien, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Falta... Ah, no, faltan dos personas, porque ahora tengo una persona más en la lista. Sí, no me acuerdo ahora los nombres, pero faltan dos. Ya, bueno. Pero lo importante es que recibieron el mensaje por correo. El mensaje llegó al correo, ¿no? Entonces deberían poderlo encontrar. Bien.
Y después empezamos a comentar efectivamente algo del Génesis. Voy a compartir pantalla con el Génesis. No, tengo que abrir el texto. A ver. ¿Tú, Viviana, habías leído alguna vez eso, el relato del Génesis? El relato del Génesis. El Génesis es el que nos habla ah, Perdón, que espera que lo voy a sobre compartir. la creación, ¿verdad? Sí, 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 me parece haberlo leído. Que habla, exacto, digamos, los primeros 3 capítulos hablan sobre la creación. ¿Por qué ahora no? Sí, algo he leído, profe. Perfecto, pero no estará de más repasarlo. Leí, perdón, que ahora no sé por qué no logro abrir este texto de la Zoom. Compartir. ¿Por qué no me lo abre? Voy a cerrar el resto para que estés solo eso. Está abierto. Tengo muchas cosas abiertas. Voy a cerrar un poquito para despejar. No, se escondió. ¿Qué me pasa? Ahí sí. La otra vez lo abrimos de la página del Bible Gateway. Ahora copié algunos textos en un archivo para mayor comodidad. Alcanzamos a leer el primer capítulo. Alexander, ahora que llegaste, recapitúlanos un poquito qué fue lo que leímos. Sí, profe, entre nosotros empezamos a leer los primeros capítulos, cada uno una parte, y prácticamente habla de cómo Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Exacto. Y partimos deteniéndonos en la palabra misma creó, que es la más importante de todas, ¿no? Esta sola palabra y ya este solo concepto es uno de los temas fundamentales de toda la teología bíblica, ¿no? ¿Qué significa que creó? Que es algo que parece obvio, pero no es obvio. ¿Qué significa crear? ¿Te acuerdas que lo explicamos agregándole también otra lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 7, el discurso de la madre de los Macabeos, que habla también del crear, ¿no? Y le agrega una precisión, ¿te acuerdas? Para precisar qué significa exactamente crear en el sentido de la acción divina, que es una acción evidentemente que solo Dios puede hacer, específica de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? La lectura esa de Macabeos, la tengo aquí más abajo, la pegué acá abajo. Éxodo. Va, ahora. Esta es. No lo vamos a leer todo de nuevo porque es larga, solo el verso 28. La madre de los macabeos, ¿te acuerdas? Le dice al hijo que no tenga miedo al verdugo que lo quiere condenar a muerte. No le debe temer a él porque debe reconocer, debe tener presente que Dios lo hizo todo de la nada. ¿No? Esa es la fórmula, llamémosla técnica.
claro, la fórmula llamémosla filosófica. No es casualidad que este libro del que estamos citando ahora, el libro de los Macabeos, es un libro judío, pero griego, o sea, del ambiente judeo helenístico. Por lo tanto, está escrito en griego y por eso aparece como esta fórmula técnica filosófica de la nada, porque los griegos habían reflexionado sobre este concepto de la nada, qué significa el ser, qué significa la nada, etcétera. ¿No? Algo mucho más como abstracto de lo que aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Y entonces eso precisa técnicamente qué significa crear aplicado a Dios, ¿no? Crear es hacer de la nada, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque especifica la acción de Dios como algo que transciende completamente lo que podemos hacer nosotros. Nosotros podemos, cuando nosotros originamos algo, o sea, siempre, evidentemente cuando se piensa en Dios, siempre los seres humanos tenemos una, diríamos, imagen, lo imaginamos como si fuera un hombre, de alguna manera siempre partimos de nosotros, como que aplicamos a Dios lo que en el fondo ya sabemos de nosotros, ¿no? Y nosotros los seres humanos tenemos dos maneras de hacer las cosas y ninguna de las dos es de la nada, ¿no? Pero es fácil confundir la acción de Dios con una acción humana entendida a la manera, en una de las dos maneras que los seres humanos creamos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las dos maneras diferentes entre sí en que los seres humanos creamos cosas? Creamos cosas a partir de, bueno, por que suene redundante, cosas que ya existen. Claro, creamos cosas transformando, ¿no? Una materia prima que ya existe, ¿no? Entonces tomamos la arcilla y formamos una estatua, ¿no? Por eso también en el Génesis está la imagen de Yahvé tomando arcilla, ¿no? Y formando el hombre de la arcilla. Y después le sopla el soplo vital, ¿no? Tomamos madera y construimos una mesa, tomamos piedra, etcétera, ¿no? Pero tenemos evidentemente otra manera también de originar otro ser, que no es creándolo de una materia prima externa a nosotros, sino que una manera, digamos, totalmente distinta, ¿no? De dar origen a otro ser a partir de nosotros, pero no transformando con nuestras manos, no, una materia externa a nosotros, sino, ¿no? ¿No adivinan? ¿Milagros? ¿No? Eh, Dar origen a una vida, profesor. Claro, exacto, Ajá, procreando, claro, procrear. procreando, teniendo un hijo, ¿no? Entonces, eso evidentemente es algo radicalmente distinto, ¿no? Es porque en ese caso nosotros estamos dando origen no a algo que nosotros, digamos, arquitectamos con nuestra mente, lo diseñamos y después lo llevamos a cabo, ¿no? Sino que emanándolo de alguna manera de nuestro propio ser físico y por lo tanto es algo semejante a nosotros, es de nuestra propia, es de nuestra misma naturaleza, ¿no? Es de nuestra misma esencia, por decirlo así. Reproducimos, se habla de reproducción, ¿no? O sea, reproducimos de alguna manera nuestra propia naturaleza. Transmitimos algo en el fondo que no hemos diseñado nosotros, ¿no? Por eso estas son las dos maneras en que generalmente también en las palabras filosóficas, teológicas, se habla de lo que hace Dios. Se dice que Dios, ¿no? Diseña el mundo, ¿no? Hace un diseño, un plan, porque hace... Pero como no tiene una materia prima, entonces pensamos que Dios de alguna manera como que lo emana de él mismo. Y eso pareciera más próximo a la generación. Pero en ambos casos se crea un problema, porque, porque evidentemente si imaginamos a Dios como sacando algo de una materia preexistente, entonces tenemos que imaginar que existe otra cosa aparte de Dios
¿no? De la cual Dios saca el universo. Y Dios entonces no sería lo único que hay en el momento de la creación, sino que Dios llegaría como a crear algo a partir de algo que ya existe fuera de él, ¿no? Entonces eso pone, evidentemente, eso genera una visión de tipo dualista, en cierto sentido, porque no es un solo principio, Dios, sino que serían dos principios, Dios por un lado y la materia informe por el otro lado, ¿no? Entonces, eso no es precisamente, no es lo que quiere decir la Biblia, no, no hay otra cosa fuera de Dios, Dios es el único principio, no hay otra cosa que pudiera existir antes de la creación independiente de Dios, ¿no? Pero por otra parte, cuando se dice que la creación sale de Dios, tampoco se está diciendo que sale por generación, porque si yo digo que nosotros, el universo y nosotros finalmente, saliéramos de Dios por generación, entonces seríamos dioses, seríamos como Él, digamos, seríamos divinos, ¿no? Y, y- o bien, o bien Dios estaría generando algo inferior a Él, lo cual también es contradictorio. Si Dios generara, es contradictorio pensar que generara algo como distinto a Él, como si uno tuviera un hijo, como si una mujer tuviera un hijo gato, así, generara algo digamos, que es distinto a ella. Sería extraño, digamos. Entonces, ambas cosas quiere evitar el relato bíblico digamos, y en ese sentido corrige, ¿no? Este relato bíblico de la creación corrige un poco estos dos errores que de una u otra forma aparecen en todas las demás filosofías o religiones, ¿no? Partiendo por la religión griega y la filosofía griega también, ¿no? Por ejemplo, cuando Platón habla de la creación, no me acuerdo si la vez pasada mencionamos, me parece que sí, pero vamos a repetirlo porque es un libro importante. El libro de Platón sobre la creación, ¿alguien se acuerda? Esperen un poquito. Recuerdan que lo mencionamos, lo vamos a anotar de nuevo en el chat. Si es que encuentro el chat, no sé por qué hoy se me pierden las cosas. Chat. Se llama el Timeo. ¿Lo leen? En este diálogo, Platón habla de la creación, o sea, de cómo el artesano, como él lo llama, ahora no los veo más a ustedes, ¿dónde están? Perdón, es que... Ah, sí, ahora sí los veo. Habla de que Dios es como un artesano, se le llama demiurgo en griego. Significa algo así como obrero, artesano, básicamente. Hace las cosas, pero las hace a partir de una materia preexistente. Entonces, en el fondo, la materia es como otro principio que existe al lado del demiurgo. Y él, mirando a las ideas, ¿no? Platón enseña que hay un mundo de las ideas donde están los modelos de las cosas. O sea, Dios piensa las cosas, ¿no? Pero reproduce después estos modelos en una materia, como si tuviera a disposición una materia que no viene de él, que existe por sí sola, que existe por sí misma, ¿no? Y entonces en el fondo eso es una limitación a la acción de Dios, ¿no? En el fondo lo que está diciendo, o sea, lo que implica esta visión, en el fondo es una contradicción a la omnipotencia de Dios. Dios no está dando el ser absoluto a las cosas, está solo ordenando un caos informe en base a unas ideas, pero con las limitaciones de esta materia que ya preexiste y que él no ha creado. Y por lo tanto no logra hacerlo todo lo bueno que
que quiere, que queda como un germen, diríamos, de mal intrínseco al mundo, que por eso que no puede ser, en el fondo no puede ser bueno como tal, y, y por eso que en el fondo, según Platón, hay que terminar huyendo del mundo. El mundo corpóreo, digamos, es algo en definitiva que nosotros tenemos que trascender, abandonar, dejar atrás, ¿no? Contrario a esto que se dice acá en el libro bíblico, en el Génesis, donde se dice que Dios crea, que es el absoluto creador, le da el ser absolutamente a las cosas, y por eso es que todo es, como que es lo que insiste tanto el texto, que todo, lo primero que, el adjetivo fundamental que tienen las cosas, ¿cuál es? Que lo recalcamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ahí están viendo el texto compartido, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué se dice al final de cada día, cuando crea al final de cada uno de los 6 días de la creación? ¿Cuál es como el estribillo que concluye Eh, cada día? Me parece que es y vio que todo era bueno. Claro, y vio que era bueno, ¿no? Al final de cada día repite eso, ¿no? Vio Dios que era bueno. Y finalmente, cuando todo termina, al final del 6.º día, dice todavía algo más. ¿Se acuerdan? Va, me lo salté. Bendijo, no, perdón. Vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. O sea, cada una de las cosas singularmente tomada es buena, ¿no? Pero, ¿por qué ahora yo no puedo verlo a ustedes? Como que cuando abro el texto se me tapa la vista. ¿Por qué? No debiera. Voy a bajarlo de nuevo. Dejar de compartir. Yo quiero compartir, pero, que a lo mejor tengo que cerrar el chat. Chat. Sí, porque muchas cosas no me aguantan. Debe ser por eso. Mm. Entonces, al final de cada día dice que las cosas son buenas, ¿no? Pero todo el conjunto es muy bueno. O sea, no hay un límite extrínseco a la acción de Dios, sino que Él todo lo crea de la nada. Y eso entonces es fundamental para entender también como la bondad de las cosas. ¿Están viendo el texto o no? ¿O no lo he compartido? No, profe, no se ve. No se ve. ¿Por qué yo me estoy enredando tanto con esto? A ver, ¿no? Compartir. Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, perfecto. Ya, y ahora logro verlo a ustedes también. Si veo el texto, veo a todos. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa hay que observar en este texto? ¿Qué otros comentarios? Cosas que no dijimos la vez pasada. Bueno, volviendo al tema, como, digamos, como observación general, a propósito del tema de las ciencias naturales que mencionamos, evidentemente aquí hay una visión cosmológica de fondo, cosmológica en un sentido de ciencia natural, que obviamente está superada, ¿no? Entonces no es, digamos, no es parte de la revelación, ¿no? Como la visión cosmológica, la enseñanza científica como se entendía en el tiempo del autor, ¿no?
en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, hace como 3000 años. Evidentemente la visión cosmológica era diferente. Por ejemplo, se habla, para hacer un ejemplo clarísimo, se habla de las aguas, ¿no? Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. ¿No? Entonces, en esta cosmología antigua se creía que por sobre digamos, el cielo visible, el azul del cielo que nosotros vemos desde la Tierra, había otras aguas, o sea, como aguas superiores, ¿no? Quizás probablemente porque al ver azul el cielo se imaginaban como que pudiera haber como agua por arriba, ¿no? Y eso evidentemente y bueno, después al llover también, o sea, que viene agua, llueve del cielo, etcétera, se imaginaban que pudiera haber como un depósito de agua, ¿no? Por sobre como la cúpula del cielo visible que nosotros vemos. Entonces, evidentemente, no es parte de la revelación como la visión cosmológica como tal, en el sentido científico, ¿no? Mm. Una cosa importante es lo que dice el texto en el momento de la creación del sol y de la luna. Lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. ¿Cuál es la lumbrera mayor? ¿El sol? Claro, el sol. ¿Y por qué no lo menciona? ¿No era más fácil decir el sol? Ese es un dato interesante. ¿Por qué no menciona el sol y tampoco la luna y la lumbrera menor, que es evidentemente la luna? Pero no las quiere mencionar. Hay un motivo teológico para eso. Porque el sol y la luna son en todas las antiguas religiones, ¿no? Por ejemplo, en la religión babilonia, la religión egipcia, tanto el sol como la luna son siempre... ¿Qué naturaleza tienen? El sol no es simplemente como pensamos nosotros, algo que está ahí quemando. ¿Como dioses? Y claro, son dioses, ¿no? Son dioses, el culto al sol, ¿no? Que era antiquísimo, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Y también la diosa de la luna, etcétera, ¿no? El sol y la luna son dioses. Entonces, el solo ponerles un nombre, los nombres como se usaban en ese ambiente cultural, eran nombres de dioses. Y entonces el texto simplemente lo evita y dice, no, son simplemente lumbreras, ¿no? Son en el fondo son instrumentos. Dios los puso allá para hacer luz. Digamos, son algo que es parte de esta como de esta gran escena del mundo donde Dios arregla, hace todos los arreglos y en este necesitan lumbreras, ¿no? Para señales, bueno, las estrellas, las constelaciones, etcétera, sirven para señales de las estaciones, el sol para alumbrar, etcétera, y entonces son instrumentos de Dios, ¿no? No son dioses, no deben ser adorados como dioses. Bueno, y algo parecido podría decirse también de de alguna forma, de lo que se produce en el agua, cuando dicen el día siguiente, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, etc. También los grandes monstruos marinos en la antigua mitología, en la antigua religión del Medio Oriente, también tenían un significado sobrenatural, divino. No exactamente de dioses buenos, más frecuentemente o siempre en realidad, siempre son más bien dioses malos, o sea, son como, en el fondo representan las fuerzas del mal, ¿no? Y las fuerzas del mal
en las antiguas mitologías muchas veces son representadas como rivales de Dios, como que luchan con Dios como casi en un mismo plano, ¿no? Claro, finalmente los dioses buenos ganan, pero los dioses malos son dioses, o sea, tienen como casi el mismo estatus, ¿no? El mismo nivel. El Leviatán, como se le llama, por ejemplo, como uno de los nombres mitológicos de estos monstruos marinos. No sé si alguien de ustedes ha leído Moby Dick, la famosa novela americana, ¿no? Pero ¿saben de qué se trata? ¿De qué se trata? Ah, Me parece que es de una ballena mm, que menciona. claro, exacto. Es de una ballena. ¿Y qué hace esta ballena? Una ballena blanca, ¿no? ¿Y qué hace la ballena? ¿Por qué tiene de especial? Bueno, voy a dar como un poquito el contexto que tiene que ver con esto. Em, Está basado en una experiencia real de caza a la ballena. O sea, este señor, este autor, efectivamente se embarcó en una ballenera y se dedicó por años a la caza a la ballena, pero durante estos viajes como que hizo toda una reflexión también filosófica. Y entonces en el fondo la ballena en la novela adquiere características como superiores a las de una ballena normal, digamos natural, ¿no? Es como una ballena malvada, es como una especie de fuerza demoníaca, ¿no? Y de hecho el ballenero, el capitán Ahab, quiere como vengarse de ella, como si fuera una persona consciente, ¿no? Como si la ballena fuera una persona de la que hay que vengarse, etcétera, ¿no? Entonces toda una lucha y es interesante que la ballena muchas veces la llama con la palabra leviatán, que es la palabra bíblica para indicar los monstruos marinos que en la mitología del Antiguo Oriente representaban precisamente estos dioses, estas fuerzas del mal, ¿no? Y entonces en el fondo el autor recrea ese significado como de lucha con el mal, como casi personificado en la ballena. Aquí el texto del Génesis en cambio recalca que la ballena, los monstruos marinos, son criaturas de Dios, no, no son dioses, no son seres, claro, pueden hacer daño si no tenemos cuidado, pero en el fondo son buenos, son criaturas de Dios, ¿no? Dios que era bueno. Bien, bueno, y evidentemente que el verso quizás más importante de aquí, evidentemente de todo el grado de la creación, se refiere, por supuesto, a nosotros mismos, ¿no? Al ser humano, ¿no? Del ser humano se dice algo especial, no es como el resto de la creación. eh, ¿Qué tiene de especial el ser humano? Venga, al tiro. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si quieres, Alexander, lee estos dos versos, ¿no? Que son bien importantes, 26 y 27. Bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien. Y Milagros nos comenta, ¿qué hay de interesante acá?
Ya, lo interesante es el hecho de que no diga mujer, sino que la nomine como hembra. ¿Ya? ¿Por qué te pareció Para mí, interesante eso? porque, bueno, ahora no se le dice a las mujeres, digo, a las del sexo femenino no se les dice hembras, no se le dice mujer o distintos Ah, términos. ya, ya. Ajá. Hembra es como que más relacionado con los animales, ¿no? Ah, Macho claro, y en el hembra. español moderno es más así, claro. Ajá. Correcto, sí. Pero aparte de eso, porque eso un poco es más bien como un uso lingüístico, digamos, ¿no? Eh, pero lo que quiere resaltar con eso, como cuando dice varón y hembra los creó, teológicamente, ¿qué es interesante acá? Porque dice, fíjate cómo es la frase, creó Dios al hombre a su imagen. Evidentemente acá hay que hacer una precisión. Obviamente que acá hombre significa ser humano, no significa varón, ¿no? Como es en el español moderno que decimos hombre como sinónimo de varón. Aquí hombre evidentemente significa ser humano. Creó al ser humano a su imagen, ¿no? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa, o sea, la frase es como extraña, ¿no? O sea, creó al hombre a su imagen, eh, pero la imagen, o sea, la imagen de Dios, claro, por un lado es cada hombre, en el sentido de cada ser humano. Cada ser humano tomado individualmente está hecho a imagen de Dios, ¿no? Después profundizaremos qué significa eso. Pero a la vez también a imagen de Dios es la pareja. O sea, no solo el hombre singularmente, sino que la pareja es imagen de Dios, ¿no? Y eso entonces tiene un significado muy profundo. De hecho, fíjate que el 26 había partido en plural. Antes Dios está en singular, cuando hace todas las otras cosas, ¿no? Simplemente dice Él en singular, luego dijo Dios. Pero aquí como que se introduce con algo distinto. Dijo Dios, hagamos en plural, ¿no? Como si en Dios mismo hubiera una pluralidad, como si en Él mismo hubiera algo así como una comunidad, ¿no? Bueno, después evidentemente los cristianos profundizarán mucho esto porque verán evidentemente la lectura cristiana de la creación y del Génesis, verá aquí ya una sugerencia de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Que ya Dios mismo no es, si bien Dios es uno solo, una sola esencia, ¿no? Sin embargo, tiene tres, como la llamará la teología cristiana, son tres, ¿qué cosa? Personas, me Claro, parece. son tres personas, ¿no? Tres personas, que evidentemente no significa tres hombres, digamos. La palabra persona se usa evidentemente de un modo que transciende nuestra comprensión humana, ¿no? Pero en el fondo quiere evidenciar que si bien es un solo Dios, son tres individuos dentro de Dios que entonces tienen una relación recíproca. O sea, al interior de Dios hay relación, ¿no? No es solo como una esencia monolítica, sino que hay diálogo, relación al interior del propio Dios, ¿no? De la propia Trinidad. Y entonces también eso ocurre en el ser humano. Por eso el ser humano es como imagen de Dios como individuo, ¿no? Pero al mismo tiempo es imagen de Dios como pareja, o si prefieren como familia, digamos la familia que el ser humano forma por mandato de Dios, ¿no? Porque después se dice, se les da el mandato de procrear, ¿no? Entonces, el ser humano como familia también es imagen de Dios, ¿no? No es solo un individuo aislado. ¿Y qué significa que el ser humano es a imagen de Dios? ¿Qué cosa hace que sea imagen de Dios? Aquí eso no lo explica, la explicación la darán después los filósofos, los teólogos cristianos, o ya antes judíos, ¿no? Pero quizás pueden adivinarlo. ¿Cuáles son las características que hacen
del ser humano a alguien parecido a Dios, siendo que también es algo hecho, ¿eh? Hagamos al hombre. Fíjate que no se dice generemos al hombre, no, el hombre no es como generado de Dios, como a veces pretendía la antigua filosofía o la antigua mitología, ¿no? Que había hombres como generados por los dioses, ¿no? No sé, Aquiles generado por una diosa, etcétera, ¿no? Heracles, etcétera, ¿no? No, aquí el hombre es una criatura, es alguien hecho y no engendrado. Pero dentro de todo lo hecho tiene la imagen, ¿no? O sea, tiene algo especial. ¿Y qué tiene el hombre que es especial? Bueno, lo saben, pero para recordárnoslo. Inteligencia y voluntad. Claro, básicamente tiene esas dos como características que Dios está reflejando aquí en este mismo relato de la creación, que tiene inteligencia y voluntad, y el hombre igualmente la tiene, ¿no? Así como Dios tiene inteligencia, claro, cuando crea es porque primero, evidentemente, piensa las cosas, ¿no? Hace un plan de las cosas, las piensa, y el hombre es capaz, en el fondo, de entender eso, de entender que las cosas son inteligibles, tienen un sentido, y eso hace entonces que el hombre pueda ser como por decirlo de alguna forma, una persona activa dentro del universo, ¿no? No es solamente alguien que cumple un rol como predeterminado, como pueden ser los seres sin inteligencia, sino que él en alguna forma se determina a sí mismo, ¿no? Es inteligente y libre, ¿no? Tiene una libre voluntad, puede libremente, activamente amar eh, a imitación de Dios. Entonces es como efectivamente una imitación de Dios, alguien que tiene no es solo inteligible, como son todas las cosas, sino que es inteligente. No es solo bueno en el sentido de ser objeto de amor, ¿no? Sino que puede ser bueno, libremente puede ser bueno en el sentido de ser sujeto de amor, ¿no? De activamente amar. Bueno, de ahí que la palabra bueno, cuando la aplicamos a los seres humanos, puede ser ambigua, ¿no? Porque puede indicar que alguien es bueno. Cuando digo que una persona es buena, puede indicar que es objeto de amor, que, que tiene cualidades que yo amo, eh, pero más frecuentemente lo utilizamos en el sentido activo, ¿no? Una persona buena es buena porque ella misma ama, ella misma tiene bondad en el sentido que que ama activamente el bien y las cosas buenas, ¿no? Entonces esto es la base, diríamos, de toda la antropología, que también a nosotros es otra cosa que a nosotros nos puede parecer obvia, pero que en el mundo de la filosofía en general, de la humanidad o de las religiones, no es tan obvio que el ser humano se le reconozca este estatus como tan elevado, de ser como, así como el rey de la creación, ¿no? En general, en las antiguas cosmologías y religiones también, el ser humano es visto como en el fondo como una parte del universo, ¿no? O sea, de alguna manera están los animales, está el hombre, mm, pero no es que tenga como este rango casi de rey, como tiene aquí en el Génesis, no que tenga potestad sobre los peces del mar, sobre toda la tierra, sobre todo animal que arrastra sobre la tierra, o sea, tiene como una centralidad, yo diría una visión muy antropocéntrica. O sea, obviamente es teocéntrica porque Dios, digamos, el centro de todo es Dios, pero dentro del universo creado, podríamos decir que la visión bíblica es muy antropocéntrica. O sea, claramente todo gira en torno al hombre, todo está creado para el hombre, ¿no? En el fondo, para que el hombre pueda tener un mundo. No es simplemente que el hombre aparece como una parte del mundo, ¿no? Sino que el mundo es creado en función del hombre. El hombre es como Dios crea como una casa, un hábitat, un universo, en el fondo para el hombre, ¿no? Eh,
el hombre tiene, bueno, se le da este mandato, claro, no, son varón y hembra, pero no para quedarse solos, ¿no? Sino que la idea es que se multipliquen, ¿no? O sea, que formen una familia, una comunidad, etcétera, formen una raza, una estirpe. Fructificar y multiplicados. Uno de los mandatos que más hemos olvidado en la actualidad, ¿no? Que el hombre recibió este mandato también, el ser humano también de formar algo más, digamos, más allá de sí mismo, ¿no? Profesor, tengo una duda. Ujú. Y usted mencionó de que Dios nos creó a su imagen, pero también mencionó de que está referido a que somos como pareja o familia. ¿A qué se refiere? O sea, el hecho de que seamos pareja o familia es como un mandato de Dios o es como a imagen de Dios porque eso también es Dios. La pregunta es si eso es un mandato o si es... Ajá. O si es a imagen de Dios. Yo diría ambas cosas. O sea, por un lado em, por un lado es algo natural, que está como inserto en nosotros naturalmente, y por otro lado también es algo libre. O sea, no es que Dios te fuerce, no sé, a formar una familia o una comunidad. eh, o sea, uno libremente lo lleva a cabo, ¿no? Y claro, puede ser de diferentes maneras, em, pero en el fondo es algo que está inscrito como una exigencia del que uno naturalmente desea, ¿no? Porque como que complementa, es lo que solemos decir que en la pareja uno se complementa y en la familia uno se complementa, ¿no? No es bueno, como dice en el capítulo siguiente cuando relata la creación de Adán, porque es interesante que en hay dos creaciones del ser humano, ¿no? Una en el capítulo uno y la otra en el capítulo 2. Quizá para responder tu pregunta, leamos el capítulo 2. Y ahí seguimos conversando de eso, porque ahí aparece otro relato de la creación que yo creo que responde bastante lo que tú estás preguntando. Mm, Leamos el capítulo 2 a partir del 5 porque habíamos leído hasta 2:4. ¿Quiere partir Alexander? Sí, profe, normal. Desde el 4. Desde el 4, sí. Donde dice el día en que hizo Yahvé. Ujú. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé, Dios, un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé, Dios, hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Sí. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. El uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén
para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cuidar árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y se le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí es un hueso de mí, de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Y ahí termina el 2. Bueno, aquí claramente hay otro relato de la creación, ¿no? Aquí, bueno, todos los críticos modernos en general han reconocido que evidentemente lo más probable es que estos relatos antiguamente existieran por separado, que no fueron escritos juntos, ¿no? Sino que más bien fueron juntados a posteriori. Incluso da la impresión que este segundo es más antiguo que el primero, ¿no? ¿Por qué se podría decir que este segundo es más antiguo que el primero? ¿Qué tiene de distinto que llama la atención? Me refiero al rasgo narrativo general. ¿Qué rasgo como narrativo general tiene diferente el segundo del primero? Hace referencia a Dios como Yahvé. Sí, claro, el nombre de Dios es importante, sí, está el nombre Yahvé, que es distinto a Elohim, que se usa, que se usa en el capítulo primero, aun cuando a veces se usan los dos juntos, se dice Yahvé Elohim, ¿no? Pero al comienzo se dice creó Elohim, ¿no? Eh, en cambio al comienzo del 2 se dice Yahvé. De ahí que los críticos modernos han dicho que hay una fuente eloísta y una fuente yavista, o sea que eran como dos como estratos diferentes como de la redacción de lo que finalmente se juntó en la edición final que leemos hoy. Cuando digo la edición final, no me refiero hacia a ediciones modernas, me refiero a la edición que se creó en la antigüedad. Digamos, el libro, digamos, tal como lo leemos ahora, se creó, se editó en su unidad en la época del Imperio Persa, es decir, finales del siglo VI a.C., juntando tradiciones que evidentemente eran mucho más antiguas. Entonces, ambos relatos son más antiguos del siglo VI. Con el siglo VI se hizo muy probablemente la edición que los juntó, que juntó todos estos relatos. Y bueno, los críticos modernos se han explayado en tratar de distinguir como diferentes estrados relacionales, han inventado también muchas cosas fantasiosas, ¿eh? Pero aquí en esta primera parte es bastante claro que estos son dos relatos que vienen evidentemente de dos fuentes y que en algún momento se unieron y se consideraron algo así como complementarios, ¿no? Si uno compara narrativamente el primero con el segundo, ¿qué diferencia podría notar en como en el género de relato? ¿Qué diferencia tienen? No sé si se entiende la pregunta.
¿No? ¿No es claro la pregunta? ¿Se entiende este concepto de género en el sentido de género literario? Es un concepto que los biblistas modernos han desarrollado mucho. O sea, como que dentro de la Biblia, como que están muy a contraluz. No logro ver ni a Viviana ni mucho a Alexander. Si pudieran iluminarse un poquito mejor. Ahí va, para aparecerse. Ahí sí. Ahí. Em, Ambos, bueno, evidentemente estos son relatos que no son estrictamente, no son lo que llamamos, o sea, relatan hechos, pero no son evidentemente relatos de carácter estrictamente histórico, en el sentido que están relatando como realísticamente algo, ¿no? Ambos son relatos que usan, ahora sí te ambos son relatos que usan un lenguaje de algún modo simbólico, ¿no? Están relatando hechos, pero de una forma, con un género simbólico. Digamos, algunos lo llaman esto mítico, como relato mítico. Yo prefiero no usar tanto esta palabra porque mítico da la impresión de algo que es completamente, al menos en el lenguaje nuestro actual, mítico como que da la impresión de algo que simplemente es inventado, ¿no? Esto evidentemente no es inventado en el sentido que viene no es que venga de la nada, porque aquí está hablando de hechos reales que son evidentemente cosas, digamos, el origen del universo y del hombre es algo real, ¿no? Pero es relatado a través de diferentes figuras. Ahora, las figuras que aparecen en el capítulo 2, de algún modo son como más, ¿cómo decirlo? Son más antropomorfas, quizá esa es la diferencia clave, ¿no? En el primer capítulo Dios simplemente dice, ¿no? Hagamos al hombre y creó al hombre. O sea, es una acción instantánea. Dios piensa, dice y el hombre. Aquí en cambio Dios de alguna manera es figurado como presentado de una manera más arcaica, como un artesano que toma una arcilla y forma al hombre, ¿no? Como una estatuita. Y después para formar a la mujer le saca un pedazo y con ese pedazo forma, ¿no? Podríamos decir que es un relato más, en este sentido, más arcaico, más antiguo, que habla a un hombre, al hombre en una época más antigua, ¿no? En que el hombre necesitaba un relato más, ¿cómo decirlo? En cierta forma un poco más infantil, ¿no? De una época más como antigua del género humano. Pero aún así el relato es profundo, o sea, dice cosas, verdades profundas, ¿no? Por ejemplo, eso que tú preguntabas antes, eso de la pareja, de la complementariedad, ¿no? De la ayuda. El hombre es un ser inteligente, ¿no? Que Dios puso en un jardín donde no le falta nada, ¿no? Y él tiene su inteligencia y con la inteligencia va nombrando todos los seres, o sea, los va catalogando, tiene como la inteligencia a imitación de Dios para entender todas las cosas. Puso nombre, ¿no? O sea, conceptualiza, clasifica todo, digamos, todos los seres de la creación. Todo es bueno, todo es muy bueno, pero no tiene una ayuda adecuada, o sea, le falta algo, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces que le cae un profundo sueño, le quita una costilla y de la costilla forma una mujer. Y entonces Adán dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Aquí en el texto hebreo hay un juego de palabras que en castellano no resulta, porque dice, será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. En castellano no tiene ningún sentido, porque las dos palabras no tienen ninguna semejanza una con otra, ¿no? Pero en hebreo sonaba, será llamada a Adama. No, perdón, no Adama, Adam, no, es Isha. Isha, porque del varón Ish ha sido tomada. Varón es Ish y mujer es Isha.
Entonces ahí tiene sentido. Es llamada Isha porque ha sido tomada de Ish. Por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, ¿no? Esa es una afirmación muy fuerte que hace este texto. Y en el fondo está diciendo que se forma una única, para expresarlo en términos filosóficos, se forma como con la unión del varón y la mujer, se forma una nueva realidad metafísica. O sea, es como una unión, no es simplemente una, como tendemos a pensarlo ahora, como en el derecho moderno, como es pensado ahora, simplemente una especie de contrato que yo firmo con un socio, así como hago una sociedad comercial. Ahora el matrimonio como que se concibe como eso, que hago una sociedad comercial con alguien. Y bueno, mientras dure, mientras nos caemos bien, ¿no? Está bien y después amigos como antes, se puede digamos, digamos, resolver, se puede disolver, ¿no? Aquí se está diciendo evidentemente algo mucho más fuerte. Se une a su mujer, se hacen una sola carne, como una especie de casi un único organismo vivo, digamos, algo que tiene una unión como metafísica muy profunda. Bueno, y de hecho no es casualidad que este es el texto que después cita el propio Jesucristo, ¿no? Cuando habla del matrimonio, cuando le preguntan, no sé si tienen en mente ese pasaje donde se habla del divorcio en el Evangelio, ¿no? Voy a proyectarlo porque la respuesta que da Jesús está basada como directamente en este texto. Vamos a ponerlo aquí como en una notita al pie de página. Mateo 19:8. Mateo 19. Voy a cortar y pegarlo acá en forma de nota al pie de página, porque así lo tienen a mano. Voy a pegarlo con un poquito de contexto. Copiar. Ahí está. ¿Alguien quiere leer ese textito? Mateo 19. Quizás Viviana, ¿quieres leer? Sí, profe. Evangelio Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. No, Le dijeron sus en este caso es verbo, adultera. adúltera.
Le dijeron sus O discípulos. sea, en realidad, para ser más claro, habría que decir comete adulterio. Ah. Sí. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre Sí, ahí después de su madre. sigue el texto, vamos a dejarlo aquí. Porque habla después de la opción de no casarse. Pero aquí lo que interesaba era que en el fondo, claro, en el fondo lo que muestra la pregunta de los fariseos es que el divorcio era lo normal. O sea, el divorcio no piensen que es un invento moderno. En el antiguo Israel existía hacía siglos, ¿no? Entonces, la pregunta de los fariseos no es lícito al hombre repudiar a su mujer, sino que es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. O sea, la pregunta no es si es lícito divorciar o no, la pregunta es si cualquier excusa es suficiente, porque solía ocurrir que los hombres repudiaban, sobre todo los hombres, venía el divorcio de los hombres que repudiaban a las mujeres por cualquier estupidez, por cualquier causa, por ejemplo, porque no sé, porque no había limpiado bien los platos. Entonces, eh, es lícito, o sea, eso, o tiene que haber una causa más grave. O sea, ¿cuál es en el fondo el criterio? ¿Cuál es la posible causa del divorcio? Y claro, la respuesta de Jesús descoloca completamente, porque él no le dice que por una causa más grave o menos grave, sino que dice que no está permitido en absoluto, ¿no? Y no solo eso, sino que eso está fundado en la ley natural, porque está fundado en la misma naturaleza de la pareja creada, ¿no? Y está citando, fíjense que cita al mismo tiempo el capítulo 1, no, esto es Génesis 1:17, perdón, 1:27, y que el primer relato de la creación y después viene el segundo relato de la creación, Génesis 2, que es este verso que tenemos acá. ¿Dónde está? 2:24. Los dos relatos de la creación se complementan, ¿no? Hizo el hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo, como dos partes de una sola realidad, ¿no? Y después el 2. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, ¿no? Una sola unidad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Claro, aquí el verbo juntar es, como decirlo, metafísico, los juntó. No es simplemente repito, que hicieron como una asociación, una sociedad, etcétera. Una sociedad comercial, ¿no? Un contrato que se puede finalmente rescindir, sino que se forma una unidad del ser, una unidad como, digamos, ontológica, metafísica, ¿no? Y claro, después Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Claro, puede haber males peores que el divorcio. Entonces, claro, puede ser en ciertos casos un mal menor. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el divorcio y por eso entró en el uso, ya hace mucho tiempo, evidentemente. Eh, pero al principio no fue así, ¿no? O sea, al principio quiere decir por creación, por ley de creación, ¿no? El hombre y la mujer están hechos para unirse y formar una unión indisoluble. Por eso, digamos, es muy dura aparentemente esta regla de la indisolubilidad, ¿no? Del matrimonio, pero la fundamentación que tiene es por creación, digamos, no es por una decisión posterior de Dios, que primero como creó el hombre y la mujer y después decidió que su matrimonio era indisoluble, sino que está eso cimentado en su naturaleza por creación. Bien. ¿Qué hora, eh? Ya son las
Para ustedes las 6, ¿no? ¿Están Sí, cansados? profesor. ¿Están cansados? Son 5:54. 5:54. En teoría tendríamos 20 minutos más, pero no sé si están muy cansados o quieren leer más. No quiero responder solo yo. Se lo dejo a ustedes, porque como no hicimos recreo, y a lo mejor están cansados, no sé. Yo creo que lo avanzamos a la siguiente, profe. ¿Cómo? Sí, Sí, profe, por favor. para Es la que siguiente. ¿Cómo en mi no? caso después yo termino esta clase y tengo seminario de tesis, entonces es pesado. Ah, tienes otra cosa. ¿A qué hora? Sí, otra clase. 6:15, justo. Ah, ya, entonces te dejamos descansar. Sí, vamos a dejarlo aquí. Porque esto del 3 no es tan corto. Porque el relato del pecado igual es un punto bien central, entonces no conviene hacerlo así como en 15 minutos. Demasiado justo. Eso va a necesitar al menos yo creo una media hora. Media hora. Ujú. Sí, así que léanlo, sí, de tarea en la noche cuando estén relajados. Así. Eh, lean este 3. Ah, después les voy a mandar El comentario. documento. Un comentario también. ¿Ustedes leen inglés? Sí. ¿Sí? Ah, ya, le voy a mandar un comentario bastante bueno que está en inglés. A todo el Génesis, porque así también se avanza. La idea es que también en la semana, ojalá avancen un poco más en la lectura del Génesis también. Porque lo que se alcanza obviamente a comentar en clase son pocas páginas, pero es bueno tener como más contexto. Mm. Voy a agregarte entonces, Viviana, al grupo de WhatsApp. Sí, ya Eh, estoy. ya te agregaron. Te Sí, agregó Milagros. creo que sí. Ah, ya, excelente. Gracias. Ya. Entonces, mientras no aprenda a manejar la plataforma, les mando este comentario, se lo mando por el WhatsApp. Ya, profesor. Ya, excelente. Qué pena que no llegó nadie más, se perdió Carlos en el camino, pero bueno, por lo menos grabamos la clase, así que ahí por último la puede escuchar. Le voy a mandar el link de la clase, la voy a subir a YouTube. Ya, perfecto. ¿Verdad que además el próximo viernes es Viernes Santo? Sí, Entonces, entonces como tarea sigan leyendo, hagan eso, sigan leyendo el libro del Génesis. Y de ya, ahí profesor. entonces el capítulo 3 lo dejamos para el siguiente viernes. Sería como el 5, ¿no? Algo así. Sí, el 5. El 5. Ya, excelente. Que tengan entonces feliz Pascua. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Que estén Yo, profe, bien. Hasta gracias. luego. Hasta Chao. luego.